Bueno, los precios de los medicamentos para diversos tratamientos es un tema que no deja la agenda. El alto valor de estos genera una problemática cada vez más común entre los chilenos, lo que incluso ha obligado a que el gobierno revise las políticas para acceder a ellos. Es por eso que el Ministerio de Salud ha iniciado, ya lo han visto ustedes, una campaña para elegir medicamentos bioequivalentes a los que tienen menor valor respecto a los de marca. Queremos conversar respecto de este y otros temas junto al presidente del gremio de las farmacias independientes, Héctor Rojas, que nos acompaña aquí en el estudio, lleno de papeles, lo veo aquí también. Muy buenos días. Sí, buenos días. Por harto antecedente. Bueno, sí. Vamos de lo general a lo particular. El gobierno ya ha anunciado esta política nacional de medicamentos. Son 30 medidas que ya podremos desglosar, pero en una primera impresión, ¿qué les ha parecido este nuevo intento del gobierno por tratar de que los medicamentos, en definitiva, estén más accesibles y a un precio más adecuado al consumidor, al público? Sí, bueno, gracias por la oportunidad que nos da Mauricio, y creo que estas 30 medidas no van a solucionar el problema, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, bueno, de partida, varias de estas medidas no son nuevas. Yo diría que hay 10 que están en este momento funcionando y que no han dado resultado, digamos, ¿ya? Le voy a poner un caso, el mismo típico de los bioequivalentes, ¿ya? La bioequivalencia fue mal instaurada en Chile por culpa, ¿no es cierto?, y creo que es la responsable de todo este problema sanitario, de este desastre, la Ley Fármacos 1. Esto tiene nombre y apellido. Ley Fármaco 1, ¿no es cierto?, la principal responsable de todo este desastre que hay en nuestro país. ¿Y eso por qué, perdón? Por una serie de temas que se los voy a ir analizando. En el tema de la bioequivalencia, ¿no es cierto?, se obligó a los laboratorios nacionales, ¿no es cierto?, a costosos estudios para poder, digamos, demostrar una bioequivalencia que en el fondo ya se daba porque había muchos medicamentos que habían estado funcionando durante años en nuestro país. Y esos medicamentos, del punto de vista, no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud propone, digamos, en uno de sus temas, que esos medicamentos que no han tenido denuncia y que han funcionado bien durante más de 5 o 10 años, esos debieran tener bioequivalencia per se. Pero resulta que el gobierno, ¿no es cierto?, mal informado, mal asesorado, ¿no es cierto?, instauró que había que hacerle costosos estudios, y el problema es que en fármacos 2 es peor, ¿ya? La equivalencia terapéutica va a ser más costosa, por lo tanto, yo creo que este fenómeno y este problema se va a acentuar, ¿ya? A ver, Héctor, perdón, pero estamos hablando ya no de uno, sino que de varios gobiernos, digamos. La Ley Fármacos 1 se discutió además de manera bien transversal, con un parlamento incluso distinto al que tenemos actualmente, donde hay médicos, hay de hecho ex dirigentes del colegio médico, senadores, digamos, que también son parte del sector. ¿Todos ellos estaban mal informados? ¿Legislaron mal? Legislaron mal. Digamos, la prueba está aquí. Este desastre se produce precisamente por una ley de fármacos 1 mal redactada en un montón de artículos. O sea, yo le puedo decir que en el artículo 101, por ejemplo, para que los asesores del ministro, ¿no es cierto?, la revisen, dice que los bioequivalentes que se pueden exigir en las farmacias son aquellos bioequivalentes que están en otra normativa, que es el artículo 94 del reglamento 466, para que lo revisen. Y en ese petitorio mínimo que hay en el reglamento 466, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, yo estuve haciendo el estudio anoche solamente, hay aproximadamente 35 medicamentos solamente que son bioequivalentes. O sea, ¿nos dice usted que se legisló respecto de un tema que ya estaba normado? ¿Es eso? Es decir, no es que estaba normado, sino que el reglamento dice y se actualiza malamente porque cada muy poco tiempo, de hecho este es súper antiguo el petitorio mínimo. Ese petitorio mínimo
no están todos los 200 o 300 bioequivalentes. Por lo tanto, no nos pueden exigir. El ministro ni la directora del ISP no puede cerrar una farmacia porque yo no tenga los 200 o 300, porque la obligación es que tenga estos. ¿Se fija? Entonces eso quedó mal redactado en la ley Fármaco 1. Y además, pero en el fondo, a lo que quiero llegar, es que de partida las fiscalizaciones que están haciendo de que tengamos los bioequivalentes en nuestra farmacia, las farmacias independientes lo tenemos porque es nuestro nicho. Nosotros vendemos principalmente bioequivalentes y genéricos. Ahora, el problema es que estos bioequivalentes y genéricos hay una gran cantidad que en este momento no está en el mercado. Vamos a eso, porque lo que persigue, o parte de lo que persigue esta Política Nacional de Medicamentos, es que justamente estos medicamentos bioequivalentes, que tienen, se ha dicho por parte de la autoridad, las mismas propiedades que aquellos de marca, pero que en promedio resultan más baratos, estén presentes en las farmacias, algo que la autoridad desde ayer ya ha detectado que no está justamente en todas las farmacias, y lo que se quiere hacer ahora es hacerlo exigible, y si no está, generar las multas correspondientes que pueden llegar hasta el cierre del local. Usted, revisando unas entrevistas de esta misma semana, ha dicho que eso es responsabilidad de los laboratorios. Pero consultada la presidenta de ASILFA, estuve conversando con ella en radio hace un par de días, dice que no, que los laboratorios entregan lo que las farmacias les piden. Entonces, ¿quién aparece aquí como responsable? ¿Son las farmacias o son los laboratorios? Porque, como sea, el perjudicado es el cliente, es el paciente, que no encuentra el medicamento que va a buscar. Claro. Ayer escuché una entrevista del ministro y al parecer él ya está entendiendo el problema, ¿ya? Y se ha dado cuenta... ¿En qué sentido, perdón? En el sentido que no somos las farmacias los responsables de esta alerta sanitaria, lo hemos llamado nosotros. Alerta sanitaria, porque fíjese usted que hay productos que eran de bajo costo, ¿ya?, que no están en el mercado en este momento. Se los voy a mencionar algunos para que usted se forme una idea. Por ejemplo, la metildopa desapareció del mercado, era un genérico, ¿ya?, que era de bajo costo, cerca de 2.000 pesos. ¿Y desapareció por qué? Yo no sé la razón en este momento. Ya, pero el laboratorio dejó de entregarlo. El laboratorio de un momento a otro desapareció del mercado. Es que le insisto, desde los laboratorios señalan que los productos están o no están de acuerdo a lo que piden las farmacias. Bueno, pero el laboratorio Tebas, que es un laboratorio internacional, tendrá que decir por qué razón, ¿no es cierto?, por qué razón no tiene el medicamento en nuestro país. O si avisó con anticipación que este producto no iba a estar, para que además las autoridades pertinentes tomaran las medidas del caso. Que en este caso en la ley Fármaco 1, ¿no es cierto?, en el artículo 94, dice que la Cenabás, ¿no es cierto?, deberá velar por la adecuada disponibilidad de medicamentos en el sector y arbitrar las medidas que al respecto le indica el Ministerio. O sea, si buscamos responsables en este caso... Cenabás. Es Cenabás, la o Central sea, Nacional de Abastecimiento. Primero los laboratorios y segundo la Cenabás. ¿Y por qué yo le echo ¿Y la no las culpa? farmacias? Por supuesto que no. ¿Dónde quiere que compre metildopa yo? Si no hay ni en Socofar ni en el laboratorio. ¿Quiere que lo traiga de Mendoza contrabandeando y entregárselo al público? Yo feliz estaría porque, digamos, este es un medicamento súper necesario para las embarazadas que son hipertensas. Entonces, es inaceptable, ¿no es cierto?, que desde el año 2014, porque esto entró en vigencia el 14 de febrero del año 2014, a la fecha todavía yo no he visto que la Cenabás en algún momento le haya puesto coto y haya solucionado problemas como, por ejemplo, que no hay benzatina, penicilina, que es una herramienta esencial para el tratamiento de la amigdalitis en niños. Ya, pero le insisto, desde los laboratorios dicen que ellos entregan lo que las farmacias piden. Y usted lo que me está diciendo es que aquí son los laboratorios los que no entregan. ¿Quién debe dirimir este asunto? Bueno, que me diga la presidenta de ASILFA en cuál de sus asociados laboratorios tengo que ir a comprar benzatina. Y yo voy inmediatamente a comprarlo. Si a mí la gente me lo está pidiendo todos los días. Tenemos problemas con la flunaricina, con la cinaricina,
con la doxiciclina. Y fíjese el problema que hay. ¿Por qué yo he hecho la culpa a los laboratorios? Y esto es una cosa de hacer deducciones muy simple. ¿Por qué han desaparecido los bioequivalentes baratos? Y los bioequivalentes caros para el SIDA y todo gozan de perfecta salud. ¿Por qué? Porque eso les conviene a los laboratorios mantenerlo en el mercado, ¿se fija? Y no les conviene, Héctor, también a las farmacias, porque acá también se sigue denunciando el tema de la canela, de incentivos para que en las farmacias, no en los laboratorios, se vendan determinados medicamentos, habitualmente los más caros por sobre otros. Bueno, por supuesto que a una farmacia le va a convenir vender un producto caro, ¿ya? Un producto bioequivalente que es de alto valor, a menos que, si es tan caro, uno no lo tiene porque se arriesga a que se le venza, ¿se fija? Entonces, nuestras farmacias nunca van a tener productos para el SIDA, digamos, bioequivalentes, porque cuestan arriba de 200.000 pesos. Usted comprenderá que nadie se va a arriesgar, salvo que alguien me lo encargue, me lo deje la mitad pagado y yo se lo tengo. Ya, ¿y cómo enfrentan desde las farmacias independientes? Recordemos que ustedes son efectivamente quienes agrupan a asociados que no están en las 3 grandes cadenas de farmacias que hay en nuestro país, todo este tema de la canela, que se sigue denunciando una y otra vez. Nosotros en nuestra farmacia no entregamos canela. Usted me está preguntando por algo que a lo mejor sucede, ¿no es cierto?, a nivel de cadena. A mí no me consta, ¿ya? Pero eso es un problema colateral que yo creo que no es lo más importante. Le vuelvo a repetir, en nuestro país no existe penicilina benzatina, no existe eritromicina, que son para los niños que son alérgicos a las penicilinas. No existe furazolidona, que es un medicamento barato para las infecciones gastrointestinales de niños. Pero existe el caro, que vale sobre 15.000 pesos. O sea, yo encuentro que las autoridades sanitarias tienen que tener algún tipo de sensibilidad social, sanitaria, porque no tienen que preocuparse de que a lo mejor alguien paga más, paga menos, porque hay problemas que son más esenciales. Y desde su punto de vista, hoy día. Desde su punto de vista, esto ocurre porque desde Senabasta, en este caso a quien usted responsabiliza, ¿están haciendo un mal trabajo? ¿O porque acá ha existido, como también se dio en el caso de la tramitación parlamentaria, un fuerte lobby de los laboratorios, de las farmacias? ¿Qué está pasando en definitiva? ¿Por qué quienes tienen que hacer el trabajo no lo están haciendo adecuadamente, según usted? Bueno, la verdad que no le puedo decir cuál es la razón, pero de que no están haciendo su trabajo, no lo están haciendo. Porque si no, por ejemplo, ¿por qué falta en nuestro país paroxetina? ¿Por qué falta levofloxacino? ¿Por qué no hay tinidazol del barato? Pero sí existen los caros, ¿se fija? ¿Por qué no existe un medicamento para la sarna? Me va a creer que usted en su familia o en su alrededor no va a tener nunca sarna a lo mejor. Y esto no es porque las farmacias no lo estén pidiendo. Pero por supuesto, si yo quisiera tener medicamentos para la sarna y llenarme, porque en el fondo la gente me lo pide. No hay permetrina ni hay crotrimatrón. En Chile no hay. Héctor, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer en estos casos, ¿sabes lo que hago yo? Le digo a la gente, vaya a Mendoza, estamos cerca. Oiga, se va a ahorrar plata con el pasaje y vuelve y se come una buena parrillada. Ya, pero más allá de ese tema, ¿qué pasa, ya que usted lo menciona, que sí, nuestros vecinos tienen estos medicamentos, medicamentos que hoy día, según nos cuenta, aquí no están? Es que allí hay una mejor autoridad, hay más fiscalización, hay multas eventualmente, como se está tratando de aplicar acá, para quienes no dispongan de estos medicamentos en góndola. Bueno, yo hace 2 años aproximadamente vino un ex ministro de Salud, ¿ya?, a la Universidad de San Sebastián a dar una charla. Desde Argentina, y él dijo que él había puesto a las grandes empresas transnacionales en jaque. O sea, si no bajaban los costos, si seguían abusando, iba a quitarle el registro. Y desde ese punto de vista, esta política nacional de medicamentos, con cada una de estas medidas que se anuncian, ¿no apuntan a la misma dirección? No, porque lo que está diciendo, amenazando el ministro, es que va a quemar farmacias, va a incendiar farmacias, ¿se fija? Entonces, recién ayer, en su último discurso, yo vi que está entendiendo un poco el tema. No saca nada con digamos, quemar o incendiar nuestras farmacias, porque además se le va a generar un problema peor,
porque las farmacias independientes, nuestras farmacias de barrios, de pueblos chicos, además le están solucionando un problema de atención primaria. Fíjese que la gente llega a nosotros porque si va a tener que esperar 4 o 10 horas en una posta, va a la farmacia para que le solucione un problema puntual. O sea, desde su punto de vista, la autoridad, en este caso el ministro de Salud, debiera apuntar más a los laboratorios que a las farmacias. Qué bueno que lo dijo usted. Eso se lo pregunto. Porque es que no queda otra alternativa. Si esa es la única solución, se lo hemos dicho a él, se lo hemos dicho al Instituto de Salud Pública en repetidas oportunidades. Yo creo que lo que falta es un poco de voluntad política. Porque fíjese, antes de ayer hubo una marcha de protesta frente a la Moneda de todos los gremios de la salud. Estaba el colegio de dentistas, estaba el colegio de kinesiólogos, médicos, etcétera. Todos, digamos, protestando porque este año va a ser el presupuesto más bajo histórico en salud. Entonces, creo que es una pésima, digamos, estrategia ahorrarse en salud porque al final va a ser peor. Es decir, vamos a tener enfermedades crónicas que van a ser de mucho más costo para el Estado que dándole una buena solución ahora. Nosotros estamos llamando, ¿no es cierto?, a todos los colegios profesionales, sobre todo a nuestros colegas farmacéuticos, a nuestros colaboradores auxiliares de farmacia, que han sido denostados por la autoridad sanitaria diciendo que engañamos al público y eso no es efectivo. Queremos hacer un llamado para que nos organicemos porque esta situación no se puede seguir adelante. Afortunadamente, en el último discurso, el ministro ya entiende que aquí el problema es los laboratorios internacionales, que son los que abusan de nosotros. El abuso viene en los laboratorios. La farmacia, no le puedo hablar por todas las farmacias, pero creo que no es ahí donde está el germen del problema. Un medicamento para anticonceptivo de 3 meses de un laboratorio internacional que lo vende en Chile, a nosotros las farmacias nos venden en 28.000 pesos. Tenemos que venderlo, no sé, en 30, 35.000 pesos. Ese mismo producto en Perú vale a la farmacia 2.000 pesos y la gente lo compra en 5.000. Entonces una cliente me vino a comprar el producto, yo le dije que valía 35.000 pesos, me dijo, no sabe, voy a preferir que la familia me lo mande porque en realidad me ahorro harta plata. Le encuentro toda la razón, le dije yo. Pero ese es un tema que se tiene que hacer cargo la autoridad sanitaria, no los privados. Ha mencionado el tema de Senabast, la Central Nacional de Abastecimiento. ¿Qué pasa con el Instituto de Salud Pública? Que también es parte importante, digamos, de toda esta política nacional de medicamentos y particularmente con su nueva directora, quien llega por alta dirección pública, pero que ha sido cuestionada por algunos de los funcionarios y hay una investigación abierta ante la Contraloría, porque ella, antes de llegar a este cargo, ejerció lobby a nombre de los laboratorios y también de una farmacia. Bueno, la directora del Instituto de Salud Pública es egresada de una prestigiosa universidad, Universidad de Concepción. Yo también soy de ahí. Y yo tengo confianza en ella. El problema es que a lo mejor la voluntad política es un cargo político. Entonces creo que ella va a, digamos, tomar decisiones de acuerdo a lo que le diga la autoridad política. Pero creo que el Instituto de Salud Pública ha dejado de ejercer un rol que tenía hace mucho tiempo. Yo le estoy hablando de 30 años atrás. O sea, yo cuando recién ingresé al trabajo de la farmacia y visitamos el Instituto de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública ejercía una función de control de los medicamentos que para mi gusto debiera volver a realizarla, que no le va a costar mucha plata, que no creo que sea tan oneroso, digamos, y que es hacer análisis de los medicamentos una vez que ya estén en el mercado o cuando lleguen a Chile. ¿Por qué razón? Porque una de las medidas que tiene el gobierno, en la número 30, dice que va a mandar químicos farmacéuticos al extranjero a revisar las plantas, ¿no es cierto?, a ver si están funcionando bien, si cumplen con las normas GMP, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿no es más fácil que cuando lleguen esos productos a Chile se tome una muestra
se mande al Instituto de Salud Pública, no a un laboratorio particular o a un laboratorio, y ellos le hagan un chequeo. ¿Por qué razón se lo digo? Que algo en una entrevista ayer lo dije. Porque hay mucha gente que el medicamento genérico o el medicamento bioequivalente, ¿ya?, encuentra que no le hace el mismo efecto. Muchas personas. De hecho, el señor que me trajo en el automóvil, ¿ya?, me dijo que estaba tomando atorvastatina durante 3 meses. Es el caso más clásico, digamos. Y que lo dijo el ministro, salió con 2 cajas y con una caja. Porque vale 2.000 pesos. Me dijo que se lo regalaban en el consultorio. Claro, pues si vale 1.000 pesos, lo pueden regalar. Y resulta, me dijo que le había bajado el colesterol, pero como que en 2 cifras, o sea, muy poco, prácticamente nada. Respecto del medicamento de marca. Es decir, todavía no ha tomado el de marca. Lo que pasa es que la comparación se hace con el medicamento de marca, que pareciera ser más efectivo que el genérico bioequivalente. Claro, en el fondo, 2 números significa que no le ha bajado nada. ¿Y desde ese punto de vista usted cree que el ISP entonces no está haciendo bien el trabajo? Yo creo que no, o sea, no es que no esté haciéndolo bien, pero tiene cientos de químicos farmacéuticos que estarían felices haciendo análisis, porque en estos momentos, ¿saben lo que hacen? Reciben papeles y le ponen un timbre, reciben papeles y le ponen un timbre, le ponen un timbre. Eso es lo que hacen. Pero le falta hacer el análisis, como hace el Instituto Médico Legal. Llega la muestra de sangre, ¿no es cierto? Se le entregan al químico farmacéutico, el químico farmacéutico la cocina la muestra, la mete hace los cálculos y emite su informe. Ese informe es creíble y todos los jueces de la nación lo aceptan. El Instituto de Salud Pública le pone timbre, no hace una pega científica para la cual nosotros hemos sido, ¿no es cierto?, creados. Informado. Héctor, finalmente, de todas estas críticas, de todos los documentos que acá nos cuenta, ¿hay voluntad de reunirse, de juntarse, por una parte con las autoridades del Ministerio de Salud e incluso con los mismos parlamentarios? Porque recordemos que además está en discusión la segunda ley de fármacos, la ley de fármacos 2, que trae el tema del fraccionamiento y trae una serie de otras medidas que también, según la autoridad, debiera tender a tener más medicamentos disponibles y a un precio más razonable. Bueno, yo tengo pedido de hace 2 semanas a la Comisión de Salud una intervención por parte de nuestra asociación, AFI, porque le vuelvo a insistir, yo encuentro que no es aceptable que en nuestro país no haya medicamentos tan imprescindibles, ¿no es cierto?, como esto de los antidiarreicos baratos, como esto de la sarna, como el salbutamol comprimido, por ejemplo. Hay un montón de medicamentos que no están en stock y bueno, que la Comisión de Salud, que es la encargada de investigar todo esto, haga una investigación y vea quién es el responsable, ¿se fija? Ojalá que me reciban. Están el próximo lunes con la ley Fármacos 2, esperamos, ¿no es cierto?, que nos escuchen y hemos estado, ¿no es cierto?, repetidamente ofreciéndole al ministro que nosotros estamos plenamente a disposición para que le entreguemos las mejores propuestas, porque nosotros sabemos lo que pasa, la realidad, lo que está en la calle, detrás del mesón, ¿se fija? Nosotros, todos nuestros asociados tienen la película muy clara. Perfecto. Héctor Roca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuando usted guste. Muy buenos días. Avanzamos a otras noticias, contarles que por necesidad arrendó una pieza de su departamento, pero terminó enfermo.